Bueno, señores, buenos días, ¿cómo están? Como les prometí, antes de las 10 de la mañana les iba a enviar uno de los primeros tips en relación al desarrollo de la matriz de riesgos en relación a SARLAF, ¿ok? Bueno, vamos a entender primero que, qué es un riesgo. Un riesgo es un producto de la incertidumbre. ¿Qué pasa? Toda actividad que desarrollemos presenta una incertidumbre, ¿ok? Por ejemplo, voy a iniciar un proyecto para, no sé, bueno, por ejemplo, algo más sencillo, voy a hacer un arroz normal, 2 tazas de agua por una de carne de arroz, demás, normal, pero resulta que hay un riesgo, que se me vaya el gas, hay un riesgo que se me olvide y se me pase de cocción, pero todo esto conlleva a entender que es un riesgo. Adicional a ello, a pesar de que existen metodologías para gestionar riesgos, estas metodologías para gestionar riesgos no aseguran al 100% que se vayan a o que no o que se eliminen, porque la única manera de eliminar un riesgo es eliminar la actividad. Por lo tanto, lo que aquí se construyen son herramientas o controles, mejor, controles para evitar este tipo de situaciones. Tenemos que tener en cuenta dos situaciones, que existen dos tipos de riesgos, ¿ok? Que existen dos tipos de riesgos. Existen los riesgos inherentes o los riesgos puros y los riesgos residuales, ¿ok? Que cada actividad conlleva tener un riesgo, por mínima que sea la actividad conlleva tener un riesgo. Por eso hay que tener claro una clasificación de riesgos como es el origen, las características, la pertinencia y algunas otras clasificaciones. Vamos a tener dos tipos de factores o de riesgos de acuerdo al origen, el interno y el externo. Hay que tener claro algo. Cuando hablamos de internos, es que son controlados por la organización, ¿ok? Y externos son que son fuera del control de la organización, como por ejemplo el marco regulatorio que nace. Hay unos riesgos que están relacionados con la estrategia, que puede que tenga falencias, riesgos que tienen que ver con la reputación, riesgos en el mercado que pueden afectar el sistema de gestión. De hecho, por ejemplo, una guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, que puede existir, o que ya se está materializando, pues puede afectar nuestros recursos y por lo tanto pues va a afectar la materialización de mis riesgos, o perdón, el control de mis sistemas de gestión. Vamos a tener unos riesgos comerciales, unos riesgos financieros. Adicional a ello, vamos a tener riesgos catastróficos, que son temas de azar y demás, los riesgos políticos que tenemos en cuenta, los riesgos legales y contractuales, los comerciales, los financieros, los de inversión y de proyectos. Vamos a tener los riesgos, obviamente, los riesgos inherentes y residuales que ya les estaba diciendo, y algunos otros tipos de factores de clasificación de riesgo. Hay que tener claro que en este ejercicio de tipología de riesgos encontramos los riesgos operativos, financieros, estratégicos, de imagen, los legales o de cumplimiento y los tecnológicos y sobre todo el de corrupción que vamos a trabajar. Hay algo que quiero aclararles. Existen diversas metodologías o bueno, guías metodológicas que nos van a permitir desarrollar nuestro mapeo de riesgos y nuestra matriz de riesgos. Una de las más utilizadas y más comunes es la ISO 31000. Sin embargo, son guías metodológicas. ¿Qué pasa? Nosotros podemos en un momento dado construir nuestra matriz de riesgos y al momento, perdón, nuestra matriz no, nuestra metodología de gestión de riesgos, que podría ser desarrollada de acuerdo al tipo de negocio.
es por ello que ustedes van a encontrar, de acuerdo al tipo, al modelo de negocio, digamos que una metodología de riesgo diferente. ¿Okay? La metodología de riesgo no es igual en todas las organizaciones, depende muchísimo del contexto de la misma, para que tengan claro. Yo lo que les doy son bases para que ustedes puedan construir su metodología y deban adaptarla al entorno empresarial en el cual se desempeña. Hay unas etapas del proceso de gestión de riesgo que ustedes deben conocer. Uno es el contexto, dos la identificación, tres el análisis, cuatro la evaluación y por último el tratamiento. ¿Qué pasa? Muchos van a decir, no, es posible que se materialicen o que se controlen todos los riesgos de la organización. Yo les voy a contar, no, no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque hay una barrera que nos va a impedir. ¿Cuál es esa barrera? Es los recursos. Y al tener esa barrera, no vamos a poder gestionar todos. Por eso hacemos este embudo en donde identificamos a través de ese contexto de la organización, que es ese diagnóstico, donde identificamos, por ejemplo, los factores internos y externos de la organización. Podemos utilizar herramientas como el DOFA o el PESTEL. Una vez establezcamos ese contexto, pues logramos identificar todos los riesgos que tenemos. Sin embargo, el hecho de identificarlos, existen dos salidas. Una, establecer controles a cada uno de los riesgos de acuerdo a los procesos que afectan, y aquellos que no se pudieron por X o Y motivo controlar, analizar y evaluar. ¿Por qué analizar y evaluar? Porque hay algunos riesgos que posiblemente no vale la pena intervenir. ¿Ok? Por ejemplo, un caso hipotético. Tenemos nuestro diagnóstico, nuestro contexto, que los clientes están un poco disgustados porque, bueno, los clientes no, tres clientes están disgustados porque nuestro empaque es de color rosado. Tres clientes de 100.000. Y aparte de ello, esos clientes compran de manera esporádica. Pues no vale la pena perder o analizar este riesgo, ni siquiera evaluarlo. Por eso es importante tener claro ese embudo. Ahora bien, hay otro tema que hay que tener en cuenta. Es que en este contexto, que es el que definimos, debemos hacerlo por procesos. Ustedes deben tener claro hoy por hoy que tanto SARLAF como PTE, como ISO 37001 y cualquier otro sistema tiene un enfoque en procesos. Por eso debemos tener en cuenta estos aspectos, este enfoque en procesos, y identificar los riesgos que se encuentran alineados a cada uno de esos procesos. ¿Ok? A cada uno de esos procesos. Y a cada una, obviamente, de nuestros productos y actividades o unidades de negocio. Por eso es que ustedes van a encontrar niveles, mapeos de procesos por niveles. Entonces van a encontrar, por ejemplo, mapas de proceso mapas de riesgos por ciertos tipos de procesos. Van a encontrar mapa de riesgo del proceso administrativo, mapa de riesgo de cada uno. Para ello debemos tener en cuenta que existen dos tipos de riesgos, los positivos y los negativos. ¿Okay? Porque hay riesgos positivos. Por ejemplo, un riesgo positivo, que podamos tener un renombre a nivel internacional. Ahora bien, ¿qué pasa con este ejercicio? Este tema lo vamos a tocar mañana, el tema de las variables de segmentación y cómo se deben segmentar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos segmentar, como parte del preámbulo ayer, el tema de los clientes y las contrapartes, los productos, los canales y la jurisdicción. A estos puntos o a estos factores y variables de riesgos hay que identificarlas y ejercer controles una vez segmentados, dependiendo nuestro tipo de cliente. Por ejemplo, tenemos tres tipos de clientes: clientes de menores montos, clientes de medianos montos y clientes de mayores montos económicos, ¿no? Entonces, al cliente de menor monto, pues simplemente
le realizamos un formato administrativo para identificarlo o realizar un análisis y posterior a ello un grupo de evaluación se encarga de escoger uno o dos al mes y realiza un estudio. A los clientes de mediano monto se hace el mismo diagnóstico, pero adicional a ello el porcentaje de evaluación se incrementa de 2 a 50%, por ejemplo. Y ya cuando tenemos clientes de montos superiores a 1.000 millones de pesos, pues a ellos al 100% se les realiza un estudio en relación a listas restrictivas, en relación a temas, por ejemplo, de antecedentes penales y otros controles que pueden aplicar. Por ello es importante tener segmentos y esto lo miraremos en una clase mañana, en un video que le enviaré mañana. Bueno, deben tener claro que en temas de tratamiento de riesgos existen unos factores. Uno es tratar de reducir el riesgo, la probabilidad de que ocurra. Reducir las consecuencias, transferirlo a través de un tercero, por ejemplo, la contratación de un tercero para que realice ciertas actividades o evitarlo. Son como los 4 elementos o 4 tratamientos que podríamos darle. Tengan en cuenta varios temas. Primero, que cada riesgo debe tener un código, que debe tener un nombre, debe tener unas causas y unas consecuencias, que debe estar vinculado a cada tipo de riesgo, a un cliente, un producto, un canal, entre otros. De hecho, yo antes les envío la matriz de riesgos. También deben tener claro, y esto sí es una metodología de medición, que cada organización lo debe hacer dependiendo de sus criterios. Establecer una escala de calificación de 1 a 5, donde 1, por ejemplo, puede ser bajo, 2 intermedio, y etcétera, etcétera, estableciendo los criterios de cada uno. Cada uno debe tenerlo claro, y esto depende de cada organización. Yo no les puedo decir a ustedes, es que uno es bajo por X o Y motivo, no, eso depende del contexto. Y ustedes, a la hora de implementar esa matriz y esa metodología de gestión de riesgo, son los que deben realizarlo en su organización. ¿Okay? Ustedes deben hacerlo. Ahora bien, una vez ustedes tengan claro esa escala, van a valorar esos riesgos, ese riesgo inherente. Nosotros evaluamos el riesgo inherente. ¿Cómo evaluamos este riesgo inherente? Primero, si existen o no controles. Y después evaluamos si después de controles el riesgo sigue teniendo una probabilidad o un impacto alto. ¿Para qué? Para priorizarlo. Nosotros no vamos a evaluar o no vamos a priorizar todos nuestros riesgos. Vamos a priorizar ciertos riesgos, los que tengan mayor probabilidad de impacto después de controles. ¿Por qué? Porque se supone que cada riesgo identificado se debe ejercer un control administrativo inicialmente. Si después de ese control administrativo, un formato, un procedimiento, un aplicativo, etcétera, etcétera, si después de esa aplicación, de ese control, de ese riesgo inherente identificado, aún así existe una probabilidad de un impacto alta, es ahí que nace la necesidad de evaluar ese riesgo, darle un nivel de riesgo adecuado y, si es necesario, por su probabilidad de impacto, que sea por ejemplo muy alta, pues se convierte en un objetivo. Cuando se tiene ese riesgo identificado, se convierte en un objetivo. Dicho objetivo les va a permitir a ustedes tener en cuenta que se va a convertir en unas actividades, en unas metas, y por lo tanto te van a tener unos responsables para mitigar y reducir ese riesgo. Ahora bien, ¿qué pasa? Como les está diciendo, ustedes identifican ese riesgo inherente y deben incorporar controles. ¿En dónde lo van a incorporar? En los procedimientos, en las políticas, en los controles que tengan para la segmentación, en las señales de alerta, en la verificación de listas restrictivas y en los límites. ¿Okay? Claro, si por ejemplo ustedes tienen un riesgo identificado con relación de lavado de activos porque los funcionarios pueden
llegar a tener hechos de corrupción o verse inmersos en hechos de corrupción. Entonces a ellos se le va a establecer unos controles, por ejemplo, con una segmentación de responsabilidades. ¿Claro? Y allí, una vez se segmenten las responsabilidades, se evalúa si una vez segmentadas las responsabilidades, pues esta persona aún así sigue continuando con esos riesgos. O bueno, sigue continuando con esa probabilidad de impacto de que se materialice un riesgo que nos afecta. Bueno, siempre debemos tener en cuenta que debemos hacer un manual. Ese manual vamos a ver en uno de los videos. De hecho, mañana, el sábado, se los comparto. Ese manual debe informar los roles, la periodicidad de la actualización, la fuente de información, quién es el que lo va a aprobar, quién es el que lo va a construir. Eso lo vemos en un video adicional. Señores, ya les voy a enviar la matriz de riesgos, un modelo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y este video se lo he enviado a Julio Coronado para que